Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar el tema, el capítulo de transformaciones lineales, ¿listo? Y vamos a empezar pues definiendo qué es una transformación lineal. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Vamos a considerar dos espacios vectoriales, sean V y W, espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Y vamos a considerar f una función, que a cada vector en B le asocia un único vector en W. ¿Listo? Eso de que le asocia un único vector es precisamente para garantizar que sea función. Entonces lo que estamos hablando es de una función aquí f, cuyo conjunto de salida es el espacio V y cuyo conjunto de llegada es el espacio W. ¿Listo? Donde aquí a cada V lo va a enviar en precisamente un W acá. Que ese W, ¿quién va a ser? Va a ser precisamente la imagen de V. Y de hecho, vamos a colocar aquí lo siguiente. A W se le conoce, voy a colocar aquí, se le conoce como la imagen, vamos a escribirlo aquí, la imagen de V bajo la función f. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a considerar la siguiente función. Vamos a considerar una función, vamos a tomarla f, que vaya vamos a tomarla de R2 a R3. Función, ¿listo? Una función que va de R2 a R3, la cual hace lo siguiente, la cual envía a cada XY, vamos a colocarlo aquí en forma de columna, a cada XY lo va a enviar en la siguiente asignación. Va a ser la siguiente asignación. Lo envía lo va a enviar en un vector de R3, colocarlo aquí más grande, en X menos Y y X más Y. Lo envía en este vector. ¿Listo? Esa es una asignación. Entonces, por lo menos, pensemos en cuál sería, vamos a colocarlo por aquí, cuál sería la imagen bajo la función f de el vector 1,1. Del vector 1,1. Vamos a colocarlo mejor el vector 1,2 para que sea un poco diferente. La imagen del vector 1,2. ¿Quién va a ser? Entonces veamos qué hace esta función. Lo que dice es, la primera coordenada es igual a la primera coordenada, o sea que la primera entrada aquí es 1. La segunda coordenada es la resta entre la primera y la segunda, o sea sería 1 menos 2, que eso me daría menos 1, ¿sí? Y la tercera coordenada es la suma de las dos coordenadas, o sea que la tercera coordenada en este caso sería 3. O sea que aquí estoy diciendo que el vector, vamos a escribirlo por acá abajo, que el vector 1 menos 1, 3 es la imagen
es la imagen de v, que sería 1, 1, 1, 2, bajo la función f. Bajo la función f. Bien, listo. Entonces, por lo menos aquí lo que estamos haciendo es mapear. Lo que estamos haciendo es mapear cosas de R2 en R3. Estamos mandando elementos de R2 a el espacio. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo precisamente en esta función. Ahora, a partir de estas funciones vamos a definir, ahora sí vamos a colocar la definición de qué es una transformación lineal. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente página y vamos a colocar nuestra definición. Y la definición dice lo siguiente: si f, vamos a tomar la que va de v en w, es una función que va de b a w, siendo b y w espacios vectoriales, entonces se dice que f es una transformación lineal, si se cumple lo siguiente. Entonces, son dos condiciones. La primera condición es que si yo hago la suma y la evalúo en la función, la suma de dos vectores, esto va a ser igual a f evaluado en el primer vector más f evaluado en el segundo vector. Esto es precisamente la linealidad. Esto es para todo u y v que estén en el espacio de salida, que es v. Esta es la linealidad, la primera condición es la linealidad bajo la suma. Y segunda es la linealidad bajo el producto por escalar. Entonces lo que me dice es que si yo tengo f multiplicado evaluado en el producto entre k y u, donde k es un escalar, entonces la idea es que el escalar lo puedo sacar de nuestra función. ¿Listo? Y esto es para todo k escalar, nosotros por lo general tomamos los escalares en los reales, y para todo u que esté en el espacio vectorial. Es precisamente la definición que vamos a tomar para transformación lineal. ¿Listo? De hecho, hay una, vamos a colocarla aquí, hay una que reúne las dos, ¿sí? Que es lo siguiente: revisar, si yo logro revisar que u más k veces v es igual a f de u más k veces f de v, entonces ya con esta logro demostrar que es transformación lineal, con esa que estoy poniendo acá. Esa ya reúne las dos, pero por lo general uno muestra que se cumple 1 y 2. ¿Listo? No vamos a usar la tercera que puse ahí en amarillo. Bien, vamos a realizar un ejemplo. ¿Listo? Vamos a realizar un ejemplo de una función, de una función que sea transformación lineal. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente página, vamos a empezar aquí con ejemplos. Ejemplos de transformaciones lineales. Bien, entonces vamos a tomar precisamente la primera función que trabajamos, que era de R2, en el ejemplo anterior, de R2 a R3, ¿sí? Y habíamos dicho que lo que hacía la función era que a cada pareja de R2
le iba a enviar en una tripla de R3 que iba a ser X, X menos Y y X más Y. Vamos a mostrar que es transformación lineal. ¿Listo? Entonces para ello vamos a mirar que se cumplan las dos propiedades. Vamos a empezar con la primera. Para la primera entonces vamos a tomar dos vectores. Vamos a tomar U, que sería U sub 1, U sub 2, y B, que sería B sub 1, B sub 2. ¿Listo? ¿Quién sería entonces U más V? U más V sería U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2. Y lo que vamos a probar es que F evaluado en U más V es igual a F evaluado en U más F evaluado en V. Eso es lo que vamos a probar, que esas dos son iguales. Vamos a darle un poco más despacio. Bien, entonces veamos que nos da la primera y vamos a ver que las dos líneas son iguales. Entonces sería F evaluado en ¿quién? Sería F evaluado en U sub 1 más B sub 1, U sub 2 más B sub 2. Sería evaluar a F en esa de ahí. Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces vamos a empezar a mirar cómo trabaja la función. ¿Listo? Entonces dice, la primera coordenada es la primera coordenada del vector. Listo. Dice, la segunda coordenada es la resta entre la primera menos la segunda. O sea que sería restar la primera menos la segunda. O sea que la segunda coordenada sería U1 más B1 menos U2 más V2. Esa sería la segunda coordenada. ¿Sí? Y la tercera coordenada dice que es tomar la primera coordenada y sumar la segunda. O sea, sería sumar este más este. O sea que la última coordenada debe ser U1 más B1 más U2 más V2. Y eso me daría la imagen de esos dos vectores. Bien, la imagen de ese vector bajo la función. Ahora vamos a mirar qué nos da cada una de estas. ¿Quién sería F evaluado en? ¿Quién sería F evaluado en U1, U2 más F evaluado en B1, B2? Y aquí esto nos va a dar que es igual a ¿quién? ¿Quién nos va a quedar? La imagen del primer vector sería U1, U1 menos U2 y U1 más U1 más U2. Esa es precisamente la imagen del primer vector. Más, ¿cuál sería la imagen del segundo vector? La imagen del segundo vector sería B1 menos V2 y V1 más V2. Esa sería la imagen del segundo vector. Y esto de aquí sería lo mismo, al hacer la suma, va a ser lo mismo que ¿quién? Va a ser lo mismo que U1 más V1, vamos a escribir un poco más para la derecha, U1 más V1, ¿sí? La segunda sería U1 menos U2 más B1 menos V2. Y la última sería U1 más U2 más V1 más V2. Y si ustedes revisan estas dos líneas son exactamente iguales, ¿sí? Vamos a subrayarlas. Esto que tenemos aquí es igual a esto que tenemos aquí. Son exactamente iguales. Son iguales. Y como son iguales, entonces ya se cumple la primera condición. La primera condición para probar que es transformación lineal. Bien, ahora vamos a la segunda condición. Recuerden que la primera era mostrar que puedo separar por sumas, ¿sí? Y la segunda es que puedo sacar el escalar. Entonces vamos a mirar
que puedo sacar el escalar. Segunda. Entonces vamos a mirar cuánto me va a dar. Vamos a mirar estas dos y vamos a mirar que son iguales. ¿Cuánto es f de k por u y cuánto es k por f de u? ¿Listo? Entonces por aquí va a ser igual a f k por u, pues sería k sub 1, k sub 2. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a, recuerden que era la primera coordenada, la siguiente es primera coordenada menos segunda coordenada, y la última es primera coordenada más segunda coordenada. Bien. Y vamos a ver que es igual a esta de acá, que sería k veces f de u sub 1, u sub 2. Que esto va a ser igual a quién? Va a ser igual a k veces la imagen de este elemento bajo la función es u sub 1 menos u sub 2, u sub 1 más u sub 2. Queda de esta manera. Y cuando multipliquemos por k, me va a quedar que esto es k veces u sub 1, k veces u sub 1 menos k veces u sub 2, y k veces u sub 1 más k veces u sub 2. Y aquí nos damos cuenta que estas dos últimas son de nuevo iguales. Esta de aquí es igual a esta. Y por lo tanto, entonces ya decimos que se cumplen las dos condiciones, y así podemos escribir que así f es una transformación lineal. Es una transformación lineal que va pues de R2 a R3. De R2 a R3. Tenemos nuestra primera transformación lineal. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Y el ejemplo es el siguiente. Otro ejemplo. Vamos a considerar lo siguiente. Sea A una matriz de orden, vamos a colocarle de orden n por vamos a colocarle de orden m por n. M por n. Esto es una matriz de orden n por n. Definimos la siguiente aplicación. Vamos a llamarla T, que va a ir de Rn, y vamos a mirar en dónde quedaría. ¿Listo? Vamos a mirar en qué espacio quedaría. Ahorita colocamos esa parte. La idea que va a ser, la idea es que voy a tomar aquí un X, y ese X va a ser enviado pues en su respectiva imagen, que sería pues T de X, y lo que vamos a hacer es que ese T de X va a ser A multiplicado por X. Y veamos dónde caería ese elemento para colocar aquí quién va. ¿Listo? ¿En qué espacio quedaría? Pero resulta que cuando yo haga aquí el producto, esto va a ser orden m por n, y el x sería de orden n por 1. O sea que el orden del producto quedaría en orden m por 1. Por lo tanto, entonces esto va a caer en r a la m. Listo. Y eso es para una matriz A fija, ¿no? No voy a estar cambiándola, esa es precisamente la aplicación. Y ahora lo que vamos a hacer es probar que T es una transformación lineal. T
es una transformación lineal, vamos a escribirlo así, TL, transformación lineal. Para eso vamos a empezar a probar las dos condiciones, ¿listo? Entonces, para ello siempre vamos a tomar primero el caso de la linealidad, y aquí pues vamos a tomar dos elementos que estén en Rn, sería, vamos a considerarlos así, sean X y Y elementos en R a la N. ¿Listo? Veamos quién sería la transformación. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría la transformada? Esto me haría transformar X más Y. Entonces, transformar X más Y va a ser igual a multiplicado por X más Y. Me quedaría eso de ahí. Y por la transitividad, por la distributiva del producto entre, aquí estamos trabajando producto usual entre vectores, pues entre matrices, esto va a ser igual a X más a Y. Y esto, vamos a mirar quién sería entonces TX más TY. AX de X sería A por X y TY sería A por Y. Y ya probamos, ya vemos que estas dos pues son iguales. Ya vemos que AX, que la transformada de la suma es igual a la transformada de cada uno de ellos sumadas. Bien, entonces tenemos que se cumple la primera condición. Ahora revisemos que se cumple la segunda. La segunda vamos a hacerla por aquí. Necesitamos realmente mucho espacio. La segunda condición. Entonces vamos a tomar K, un número real, ¿sí? Y pues de nuevo vamos a tomar X en R a la N. Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Quién sería la transformada? ¿Cuánto me daría la imagen de K por X? La imagen de K por X sería precisamente A multiplicado por K por X. Y por propiedades, esto va a ser lo mismo que K veces A por X. ¿Y quién sería K veces T de X? Pues esto va a ser K multiplicado por AX. Y de nuevo probamos que estas dos pues son iguales y por lo tanto F, por lo tanto T, es una transformación lineal. Por lo cual T es transformación lineal. Por lo tanto T es transformación lineal. Bien, vamos a hablar de otra transformación lineal, ¿listo? Que va a ser la siguiente, va a ser una que me va a hablar sobre algunos cambios gráficos que se pueden hacer. Ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Vamos a tomar AT, que va a ir de R2 en el mismo R2. ¿Listo? Y a T, a cada elemento V, lo vamos a enviar en A por V. O sea, es un ejemplo similar al anterior, solamente que aquí voy a decir ya, de hecho, quién es la matriz A. La matriz A, que vamos a considerar en este caso, es la matriz de la forma coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Esta es la matriz A en este caso. Entonces, por el ejercicio anterior, nosotros vamos a tener que ya es transformación lineal, ¿sí? T es una transformación lineal. Por el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior probamos para cualquier matriz que yo hubiese puesto acá. Pues, para esta matriz en particular ya va a ser transformación lineal. Bien, solamente vamos a revisar pues a dónde quedaría enviado cada elemento.
¿Listo? ¿Cuál sería la transformada? ¿Cómo quedaría transformado el elemento XY? Entonces sería coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, multiplicado por X, Y. Bien, y eso me va a dar precisamente lo siguiente. Me va a quedar un vector de R2 que es X coseno de teta menos Y seno de teta, X seno de teta más Y coseno de teta. Me quedaría ese vector, que esta sería la imagen. Vamos a llamar que este vector es el vector X barra Y barra, ¿sí? Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Resulta que, vamos a escribir acá, geométricamente, T de V es el vector que se obtiene al girar V un ángulo teta. Geométricamente es eso. ¿Listo? Pues para ver esto, lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Vamos a tratar de mostrar que esto es cierto. Para ver esto, supongamos que teta, que vamos a llamar primero phi, que phi es el ángulo entre V y el eje positivo de X, el eje positivo de X. Y consideremos U igual al vector resultante mediante, o la imagen de V, que sería este, así como lo pusimos, que es precisamente, vamos a llamarlo T de V, ¿sí? Vamos a colocarlo de esta manera. Bien, vamos a hacer aquí un gráfico. Y la idea es pues la siguiente. La idea es que tengo por aquí yo mi vector V. Voy a colocarlo por acá. Este es mi vector V. Y el ángulo que hay entre es el ángulo que llamamos phi. Y luego ese vector se traslada, convertiría en un vector por acá. Que este sería el vector U. Y pues aquí este sería el ángulo que nosotros llamamos el ángulo teta. Bien. Entonces la idea sería pues hallar las coordenadas. Este es este punto de acá, las coordenadas de este punto. Eso es precisamente X barra, Y barra. Entonces la idea es hallar las coordenadas de T barra, Y barra, que precisamente deben coincidir con lo que nosotros hemos dicho. Entonces, ¿quién será X barra? Va a ser, si ustedes miran, X barra sería el valor que hay aquí, ¿sí? Y por triángulos, eso sería igual, por triángulos rectángulos, esto va a ser igual a, sería la norma del vector. Vamos a decir que el vector tiene como norma R. ¿Listo?
pues si mide R ahí, vamos a colocar que este también mide R. Ese vector tendría lo siguiente, sería R veces, sería seno del ángulo por R, o sea que sería R seno de phi más R coseno de phi más teta, y y barra sería precisamente R seno de phi más teta. ¿Listo? Y si nosotros hacemos las cuentas, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual, vamos a colocarlo aquí por debajo, esto va a ser igual a R que multiplica a coseno de teta por coseno de phi por coseno de teta menos seno de phi seno de teta, y y barra sería igual a R coseno de R seno de phi coseno de teta menos coseno de phi seno de teta. Nos quedaría de esta manera. Y al nosotros desarrollar, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que esto es igual a R coseno de phi por coseno de teta menos R seno de phi coseno de teta. Y esto va a ser igual a R seno de phi. Profe, qué pena lo interrumpo, ¿no sería R seno de phi por el seno de teta en vez de coseno arriba? Ok, sí, seno. Seno de teta menos R coseno de phi seno de teta. Bien, y esto es igual precisamente los vectores que están aquí, xy, el vector que está aquí que es xy, pues x sería precisamente esto de acá, x sería r coseno de teta y y sería r seno de phi, perdón, x sería r seno de phi, y aquí lo que nos quedaría sería precisamente lo siguiente, que nuestro x barra, voy a escribirlo acá arriba, nuestro x barra va a ser precisamente x coseno de teta menos y seno de teta, y nuestro y barra es precisamente y seno de teta menos x seno de teta. Nos queda de esta manera, que es precisamente la definición como habíamos tomado nosotros para nuestro vector anterior. ¿Listo? Aquí nos quedaría, aquí, momento, tenemos un pequeño error, y barra sería, aquí tenemos, es coseno, es seno, entonces aquí va suma, entonces aquí iría una suma, y eso lo que hace es que aquí vaya suma. Y con esto mostramos que precisamente sí se cumple lo que hemos dicho. Al transformar, lo que hacemos es obtener precisamente el giro del vector v con respecto a girar el vector v un ángulo θ. Es precisamente lo que mostramos acá. Y bien, sería eso todo por este video. Y en el siguiente pues vamos a empezar a trabajar propiedades de nuestras transformaciones lineales.